Buenos días, mi nombre es Nayeli Fernández Arta, con ID 971-602 del NRC 59595. Voy a abordar la problemática de violencia sexual. Abordaré su definición, contextos en los que se encuentra. Asimismo, en el desarrollo de esta, mencionaré en qué paradigma decidí enfocarme y cómo este abordaría la problemática de violencia. Antes de explicar lo que es la violencia sexual como tal, dar un breve concepto, me gustaría resaltar que cierta información está respaldada con datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se evidencian demasiados casos de este tipo de violencia. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual es una de las formas más denigrantes y crueles con las que se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es considerada una de las manifestaciones más severas de desigualdad entre estos y los adultos. Esta forma de violencia atenta contra la dignidad humana, la integridad y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, mencionado anteriormente. Constituye un ejercicio de poder en el que las diferencias se traducen en desigualdad por razones de edad o en razón a la discriminación, subordinación o estereotipación que se puede tener de niños, niñas y adolescentes. Ahora vamos a hablar de los contextos donde se presenta este tipo de violencia. Vamos a encontrar dos, en este caso, privado y público. En el privado se refiere al contexto familiar, hogares de cuidado, donde se configuran las relaciones particulares e interpersonales de cada familia y personas cuidadoras con los niños, niñas y adolescentes. Público son espacios vitales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y el ejercicio de sus derechos, en los cuales se construye y se fortalece el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de lo social, comunitario y lo político. En el escenario público, especialmente cuando se habla de explotación comercial, se distinguen diversos subgrupos. Encontramos la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en contextos de prostitución, la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes en contextos digitales. Luego de haber hablado un poco de lo que es la violencia sexual y en qué contextos la podemos encontrar, pasaré al paradigma abordado, el cual decidí trabajarlo con la sociología comprensiva. Antes de continuar a cómo se aborda la violencia sexual, quiero dar un pequeño concepto de lo que es este paradigma y asimismo justificar por qué la elección de este. La sociología comprensiva es un enfoque dentro de la sociología que se centra en entender el significado de las acciones sociales desde la perspectiva de los actores involucrados. Este enfoque se asocia principalmente en el sociólogo alemán Max Weber, quien argumenta que para comprender la sociedad es necesario lograr interpretar las motivaciones, creencias y contextos de las personas que participan en ella. A diferencia de la sociología explicativa, que busca identificar causas y efectos a través de métodos cuantitativos y el análisis de variables, esta se basa en métodos cualitativos y busca captar la complejidad de las experiencias humanas. Este enfoque logra interesarse más por el entendimiento profundo de los fenómenos sociales, explorando cómo los individuos dan sentido a sus vidas y cómo construyen significados en sus interacciones. Luego de haber dado una breve explicación de lo que da a entender este paradigma y de lo que es en sí, doy el porqué mi elección. La elección de este paradigma es más que todo porque logré encontrar que este busca centrarse en interpretar las experiencias y las perspectivas del individuo. En este caso, podemos observar dentro de una comprensión del contexto, como lo mencionaba anteriormente, la violencia sexual no ocurre en un vacío, sino que está influenciada por normas culturales, relaciones de poder y contextos sociales. La sociología comprensiva permite explorar cómo estas variables interactúan y claramente cómo afectan la percepción y la experiencia de la violencia sexual. Podemos encontrar también las perspectivas de las víctimas. Este enfoque permite escuchar y dar voz a las víctimas, entendiendo sus experiencias y la forma en que interpretan una situación. La violencia sexual es una experiencia profundamente personal y subjetiva, y la sociología comprensiva ofrece herramientas para captar la complejidad de estas experiencias. Respondemos: ¿cómo aborda la sociología comprensiva la violencia sexual? Esta, desarrollada principalmente por Max Weber, busca entender el significado subjetivo
que las personas le dan a sus acciones. En el contexto de la violencia sexual, este enfoque se centra en, primero, comprender las motivaciones y significados. En lugar de solo observar las acciones, la sociología comprensiva busca entender por qué alguien comete violencia sexual. Esto implica explorar las creencias, valores y emociones que llevan a ese comportamiento. También busca entender cómo las víctimas experimentan y dan sentido a la violencia sexual, conociendo el impacto subjetivo del trauma. Ahora, un análisis más a detalle del contexto social. Aquí logramos encontrar las normas culturales y las estructuras del poder. La violencia sexual, como yo lo mencioné anteriormente, no ocurre en el vacío, sino que está influenciada por normas culturales y sociales que pueden normalizar o justificar la violencia. La sociología examina cómo las ideas sobre género, sexualidad y poder se construyen socialmente y cómo estas construcciones pueden contribuir a la violencia. Por ejemplo, aquí se analizan cómo las normas de masculinidad tóxica pueden promover la agresión y el control sobre las mujeres. Ahora, hablando de las estructuras del poder, la violencia sexual a menudo está vinculada a las desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Es algo que logramos evidenciar y que viene siendo desde épocas muy antiguas. Aquí la sociología comprensiva analiza cómo estas desigualdades se manifiestan en diferentes ámbitos de la sociedad, como lo es la familia, el trabajo y la política. También examina cómo el poder se utiliza para silenciar a las víctimas y perpetuar la impunidad. Ahora entramos a hablar sobre qué diseño metodológico se puede implementar. Para abordar esta problemática social de la violencia sexual, debe ser sensible este diseño, debe ser ético y riguroso, considerando la complejidad y la naturaleza dedicada al tema. Aquí se podrían manejar una metodología mixta, donde combinemos métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión integral del problema. Encontramos los cualitativos y los cuantitativos. Dentro de los cualitativos se pueden implementar entrevistas en profundidad con las víctimas y agresores, con profesionales de la salud, trabajadores sociales y otros actores claves. También grupos focales, explorar las normas sociales, las actitudes y las creencias relacionadas con la violencia. Entramos a analizar el contenido, como lo son documentos, medios de comunicación, otras fuentes para identificar patrones y narrativas, estudios de caso, para poder profundizar en experiencias individuales y contextos específicos. Cuantitativos, podemos observar encuestas y análisis estadísticos. Encuestas para poder recopilar datos sobre la prevalencia, la experiencia y los factores de riesgo. Y en el análisis estadístico, datos existentes, por ejemplo, registros policiales, datos de salud, para poder identificar tendencias y patrones. Ahora, los participantes. Encontramos a las víctimas de la violencia, con especial atención a la diversidad de experiencias. Encontramos los profesionales de salud, trabajadores sociales y consejeros, funcionarios de justicia, policías, fiscales y jueces, educadores y líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales, ONG, que trabajen en el tema. ¿Dónde se ejecutará la fase metodológica? Esta se dará en comunidades locales para comprender el contexto específico, instituciones educativas, centros de salud, organizaciones de la sociedad civil, espacios virtuales como encuestas, grupos focales en línea, con medidas de seguridad. Es importante resaltar que se debe tener un especial cuidado en la seguridad de los participantes y la confidencialidad de la información. Claramente, no se puede dejar a un lado las consideraciones éticas. Debemos obtener un consentimiento informado, voluntario y explícito de todos los participantes. Debemos garantizar la privacidad y el anonimato de estos, priorizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, adaptar los métodos a las normas y valores culturales locales. Es importante que durante la ejecución de este diseño se tenga en cuenta la diversidad, la interseccionalidad de las personas que participan. Para concluir, este diseño metodológico busca no solo abordar la violencia sexual desde la perspectiva de la víctima, sino también involucrar a toda la comunidad en el proceso de prevención y sensibilización. Es fundamental que todas las fases se ejecuten con un enfoque colaborativo, respetuoso y centrado en la dignidad de las personas afectadas. También me gustaría mencionar como último lo que busca en sí la sociología comprensiva. Esta busca entender la violencia sexual como un fenómeno social complejo, arraigado en estructuras de poder y significados culturales, con el fin de promover un cambio social que desafíe estas estructuras, empodere a las víctimas y prevenga futuras violencias, todo ello a través de la comprensión profunda de las experiencias subjetivas de quienes las sufren. Con esto finalizaría mi tema
violencia sexual, cómo lograría abordarlo desde la sociología comprensiva y qué diseño metodológico se pueden implementar en ella. Muchas gracias.